Yo creo que lo fundamental es empezar para poder situarnos en el hoy de lo que está sucediendo con Venezuela y las 31 toneladas de oro que tiene secuestradas el Banco de Inglaterra. Lo primero que debemos hacer es el contexto general. ¿Qué está sucediendo en el mundo hoy? Dos bloques geopolíticos confrontados, pero además especialistas de la talla de Posar, especialistas de la talla de Glacier, especialistas de Antal Fequete, especialistas de la talla de Antal Fequete, anunciaron que este momento venía porque el sistema financierista se había agotado y aquel famoso Bretton Woods que se acabó porque Nixon decidió acabar con el anclaje del patrón oro, hoy está volviendo en lo que llaman algunos especialistas como Alfredo Jalife el Bretton Woods 3. ¿Qué significa esto? El respaldo en oro o en commodities de las monedas, un nuevo orden geofinanciero. Eso está sucediendo en el mundo en este momento. Para 2022, pues esos eran los datos que quería mencionarte, el Consejo Nacional Mundial del Oro, que es la entidad bancaria encargada de certificar la venta y la compra del oro, nos decía que China tenía 3.37 billones de respaldo en oro, Japón era el segundo con 1.25, Suiza, India, Rusia, Arabia, Hong Kong, Corea del Sur. Rusia pasó a ser el cuarto país ahora en 2022 a partir de diciembre de 2022. ¿Qué te quiere decir esto? Que los países frente a la incertidumbre de la desglobalización, frente a la incertidumbre del sistema financiero que se vino abajo desde 2008 y solamente la maquinita de emitir dólares lo sostiene, o sea, porque ellos tienen el control a través del petrodólar, eso está llegando a su fin y hoy hay una especie de tripolaridad con el petroyuan a través de los intercambios que se están haciendo de compra en materia prima, porque detrás de todo esto hay una guerra de commodity, y el rublo oro, que puede ser lo que establece Glassjet, un respaldo importante para evitar las sanciones. Fíjate lo importante del oro. ¿Por qué? Porque el oro, más que anclaje, puede ser un respaldo para las monedas nacionales. Entonces, el nuevo orden geofinanciero significa que el petro, lo que significaba el respaldo del dólar en petróleo, pues cambia. Cambia porque simple y llanamente tú vas a utilizar tus commodities, los vas a certificar tú. Fíjate lo que está ocurriendo en África. Ya no quieren aceptar la certificación por parte de la City de Londres de sus materias primas o de Europa, sino que simple y llanamente están optando por una opción soberanista, por una opción además que le permita manejar sus recursos y ponerle un precio justo a los commodities. Por eso hablamos que detrás de todo este nuevo orden geofinanciero hay además un reacomodo geopolítico y en ese, digamos, en ese interregno, en esa situación se encuentra Venezuela, porque Venezuela tiene cuarta reserva de oro, primera reserva de petróleo, décima reserva de hierro y pare usted de contar los minerales raros y las tierras raras. Además, estamos hablando de petróleo asociado a hidrocarburos. Incluso una de las importantes razones por las cuales le quieren poner la mano a Guyana es porque en el delta, lo que se conoce como la cuenca de la Guayana Esequiba, desde 2001 el Instituto de Geología de los Estados Unidos de Norteamérica certificó que es la cuenca más rica de toda América. No es cualquier cosa porque allá hay petróleo liviano por una situación geomorfológica. Recuerda que la faja viene desde nuestros estados, Monaga, pasa por Anzoátegui, por todos estos estados, llega hasta el delta. En el delta hay digamos, hay un filtro natural para ese petróleo que nosotros tenemos asentado pesado.
llega al delta y por esa circunstancia geomorfológica, el petróleo que se encuentra en esa plataforma es un petróleo muy liviano. Por eso se entiende que, y esa es la razón, esencialmente es una guerra de commodities. Entonces, Venezuela, fíjate, la idea de Guyana es monetizar las reservas de gas. Eso significa 12.000 millones de barriles que ya certificaron que son de Guyana, que le ha robado a Venezuela, ¿no? Que están en el territorio que es nuestro, y que simple y llanamente, por medio de un despojo ilegal, írrito y nulo, Inglaterra se quedó con él y después, para salirse del rollo, le dio la independencia a Guyana. Pero todo eso está relacionado porque detrás de todos esos intereses, del oro, de la plata, del gas, del petróleo, de las materias primas, está la guerra de commodities y está el nuevo orden geofinanciero. Vuelvo a repetirte los autores. Posar lo advirtió Glasyev, ruso, Alfredo Jalife, hace mucho rato, mexicano, geoestratega, pero además está un inglés, ex participante del MI-16, Kroc, que también está planteando todo este tema. ¿Me explico? Entonces, evidentemente la guerra en Ucrania no solamente está modificando los bloques de poder, sino que además detrás de eso hay todo un movimiento para una modificación de bloques geofinancieros. Ahora, ¿qué están haciendo los países que, y ahí es donde entra el tema de Venezuela, qué están haciendo esos países, los BRICS Plus, frente a la OTAN y al otro grupo que yo denomino globalistas? Están tratando de implementar un nuevo orden geoeconómico apoyado en los commodities, monetizando commodities para oponerlo a los papeles que no tienen respaldo del petrodólar. Y allí lo interesante de la situación, porque Venezuela está en medio de toda esta circunstancia, teniendo commodities, y sin embargo, cuando tú revisas la estrategia de Venezuela, es una estrategia que no está acumulando reservas en oro. El oro de Venezuela, que está en más o menos el arco minero del Orinoco, el decreto dice que son 111.000 y tantos kilómetros cuadrados. Estamos hablando 112.000 kilómetros cuadrados, casi el tamaño del Esequibo, casi el tamaño del reclamo del Esequibo, que son 149.000. Allí hay explotación en oro con empresas mixtas, pero ese oro no está entrando a las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Esa es una de las estrategias que el gobierno nos ha dicho que han estado utilizando. Pero paralelamente a eso, recordemos que cuando Hugo Chávez decide en 2011 repatriar el oro de Venezuela y se trae el 92% del oro que tiene afuera, 160 toneladas llegaron al país. ¿Ok? Cuando Hugo Chávez desaparece del plano físico, había 374 toneladas de oro en respaldo. Es decir, más o menos unos 25.000 millones de dólares en reserva al cambio. Banco Central de Venezuela. Hoy hay 73 toneladas. Es decir, en los últimos 8 años se han esfumado 301 toneladas de oro. Entonces, mientras el mundo independiente, soberano, que está confrontado al modelo globalista, está acumulando reservas de oro, fortaleciendo sus propias monedas, protegiendo a su gente a través del respaldo de su moneda para pagarle unos sueldos decentes y no permitir que se afecte todo el trabajo y toda la estrategia social, económica que sostiene el Estado Social de Derecho y Justicia en Venezuela. El gobierno lo que ha hecho es, primero, hay una opacidad absoluta acerca de cuánto oro se está sacando. En esos 111.000 kilómetros del arco minero se calcula que hay 8.000 toneladas de oro. Es decir, nadie sabe cuánto están sacando mensualmente
Nadie sabe cuánto eso significa, digamos, ingresos para el país. Nadie, absolutamente nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie tiene el cálculo de cuánto se está vendiendo, incluso por petróleo, evadiendo las sanciones, porque las sanciones son y han funcionado como la cobertura perfecta para la opacidad en cuanto a los ingresos. Entonces hay una economía sumergida que el pueblo venezolano desconoce y la estrategia pareciera que va en contravía a la estrategia que están implementando el resto de los países en el mundo, que se supone es un bloque soberanista al que nosotros se supone son nuestros aliados y pertenecemos, ¿sabes? Entonces ahí están las inconsistencias y está la preocupación que tenemos muchos de nosotros, porque si bien es cierto, tú tienes que evadir las sanciones a través de la inteligencia financiera, eso no significa que nadie sabe en qué se está invirtiendo y eso es un caldo de cultivo para la corrupción. Y a la prueba me remito. A la prueba me remito, en enero de este año se desaparecieron mágicamente, supuestamente 30.000 millones de dólares, como que si eso fuera un sencillito, y 30.000 millones de dólares era el presupuesto para mantener 3 años el aparato burocrático y mantener el país. O sea, es absurdo. Si tú estás evadiendo las sanciones, lo que estás es fortaleciendo la corrupción por otro lado, porque no hay control, porque no hay control. Entonces, tu estrategia errática, en vez de que una parte del oro que sacas del arco minero lo vendas, porque además está prohibido certificarlo, esa es otra de las sanciones, y te lo certifica un tercero, y ese tercero se queda con un porcentaje. Eso tampoco se dice, pero digamos, la riqueza neta, la renta neta, el dinero que entra, por eso nadie sabe en qué se aplica ni dónde está, porque si tú me dijeras que aún con las sanciones ese dinero sirve para sostener los hospitales, para pagar un salario decente, que la gente viva, coma bien, coma 3 veces al día, se respeten los derechos sociales alcanzados a través de la Constitución y que no hay excusa para no cumplirlo. Entonces, nadie sabe realmente cuál es el presupuesto nacional, porque en ese oscurantismo, producto de las sanciones, simple y llanamente no conocemos cuáles son los ingresos del país. Entonces, la estrategia errática es lo que provoca, además, esta serie de baches que no tienen explicación. ¿Quién va a negar las sanciones? Habría que ser bien iluso para negar que existen unas sanciones que han hecho daño. Ese daño lo calcula el Viceministerio para el bloqueo, antibloqueo, en unos 600.000 millones de dólares en los últimos 10 años, 12 años, más o menos. La información que nosotros manejamos de lo que se llevaron de PDVSA casi equipara a esa cifra. La cifra está oficial. O sea, no son los 30.000 que declararon. La pérdida es suprema. Pero además, nadie nos dice cuánto efectivamente se han llevado en oro, en bauxita, porque todos los días sacan hierro. Nadie nos dice cuánto se llevan en petróleo realmente con descuento y a quién se lo venden. Nadie nos dice cuánto se llevan en torio, en coltán. Nadie, absolutamente nadie. ¿Cómo tú haces una contabilidad certera de lo que el daño que las sanciones ha provocado? Tú tienes que tener una contabilidad de cara al pueblo de Venezuela, pues ese dinero no es tuyo. Ese dinero es del pueblo de Venezuela. Tú tienes que tener una contabilidad para decirle al pueblo de Venezuela, mira, nos han robado esto, pero ha entrado esto. Los números son estos, ¿sabes? O sea, eso es lo normal en cualquier país que tiene sanciones. ¿O es que acaso Rusia no tiene sanciones? Pero Rusia en enero indexó los salarios, no dejó a los pensionados con $3.80 de pensión, ni con bonos. Es una política errática y ese es el reclamo que nosotros estamos haciendo. Entonces, con respecto a eso, nosotros creemos que la estrategia va en contravía a lo que dicta el nuevo orden geofinanciero mundial. O sea, la estrategia de Venezuela, a pesar de que su interés general debería estar alineado con ese grupo de los BRICS Plus que están tratando de
implementar un nuevo orden geofinanciero, geoeconómico, donde Venezuela perfectamente pudiera estar alineada, simple y llanamente su estrategia en la práctica contradice lo que ellos están haciendo. Es allí entonces donde tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Los que estudiamos nos damos cuenta que hay una estrategia errática. Yo te voy a contar un caso que conozco de primera mano porque asesoré a la empresa que se ganó la concesión para modificar, ampliar en la época de Hugo Chávez los hornos de Alcázar. Eran 5 hornos. Venezuela con esos 5 hornos podía llegar a 800.000 toneladas. ¿Sabes? Eso significaba que Venezuela se convertía en un competidor global para una empresa transnacional que se llama Glencore. ¿Y qué hicieron? Sabotearon el proyecto, no pudo terminarse el proyecto. Por ahí andan las notas promisorias todavía. Desde adentro sabotearon el proyecto. Eso no fue un problema de las sanciones, ¿sabes? Estamos hablando de 2007, 2008. Estamos hablando de gente interna que saboteó el proyecto para beneficiar a Glencore, que es el mayor tasador y el mayor vendedor y comprador de metales del mundo. El interés fue de Glencore y lo sabotearon internamente, que pertenece a otros grupos de poder. Es decir, yo revisé los documentos, te lo puedo dar. Entonces, el problema no es solamente las sanciones. El problema es que tú no hiciste acupuntura ni inteligencia financiera para invertir los grandes recursos que recibiste en la industrialización aguas abajo. Y por eso el desastre que tenemos en Sidori, por eso el desastre que hay en CBE y por eso la corruptela. Recordemos que la corrupción no solamente llegó a PDVSA, CBG fue intervenida, está preso su presidente. O sea, quiere decir que toda esa, digamos, toda esa maquinaria, toda esa mafia permeó todos los espacios donde Venezuela puede vender. Y nos hemos conformado con el tema de simplemente vender materia prima. Nos hemos conformado con el puro vender materia prima y no tenemos valor agregado. ¿Por qué? Porque no hay inteligencia financiera, porque no hay inteligencia tecnológica, que es lo que nosotros estamos reclamando. Ciertamente, que no solamente eso, no es conciencia política, es compromiso nacional, porque lo que está en juego es el interés del país, el interés nacional. ¿Sabes? Te cuento otro detalle. Campo Dragón. Campo Dragón es el campo que acaban de otorgarle, está frente a las costas de Paria, que acaban de otorgarle a la Shell una licencia a través de Trinidad y Tobago. Porque Trinidad y Tobago, ese es un descubrimiento que está, digamos, ubicado en territorio. 80% pertenece a Venezuela, 20% pertenece a Trinidad. Hace mucho porque Campo Dragón tiene bastante rato. A ese proyecto lo único que le faltaba para poder llegar con la tubería y gasificar toda Venezuela eran 300 metros de tubería. Ese proyecto fue aprobado por PDVSA, se lo ganó una empresa, PDVSA no tenía que poner un bolívar, la empresa se iba a cobrar con el gas que vendiera, sabotearon el proceso internamente, se lo dieron a una empresa egipcia que no tiene ninguna experiencia y sin embargo PDVSA tuvo que desembolsillar 50 millones de dólares y ahora el proyecto no ha avanzado. Ahora se lo entregan a la Shell para que la Shell, a través de la monetización, simple y llanamente invierta en ese proyecto. Entonces, nos ha faltado no solamente inteligencia financiera, nos ha faltado supervisión, nos ha faltado contraloría, nos ha faltado además que se apliquen las leyes a todos estos corruptos traídos. Eso sí es una traición a la patria. Pero te cuento otro detalle. Trinidad y Tobago, que no es un país petrolero, tiene 6 barcos para trasladar propios, para trasladar gas licuado y tiene 4 refinerías. Venezuela no tiene ni una. Y el gas es nuestro, el 80% de ese gas es nuestro. Es absurdo. Entonces, es un problema de falta de, digamos, de falta de compromiso con el país, porque no hay un proyecto de país. Realmente lo que hay es el interés
de llegar al poder para robar. Eso es lo que es la gran tragedia de Venezuela. Aquí no hay proyecto de país. Porque si nosotros que nos hemos puesto a investigar hemos llegado a estos detalles que yo te estoy contando, eso lo tienen que, los cuerpos de seguridad lo tienen que saber, lo tiene que saber la contrainteligencia y la inteligencia, lo tiene que saber un presidente de la República que toma decisiones políticas con la implicación del beneficio o del empobrecimiento de 32 millones de personas que vivimos aquí. ¿Me explico? Entonces, todo eso guarda relación. ¿Dónde está Shell? ¿Quién es Shell? Holanda. Ajá, ¿y dónde está Shell ahorita? En la plataforma. Una de las empresas que está explotando la Guayana Esequiba es Shell. Entonces, tú, Venezuela, que eres el dueño del recurso, deberías hacer lo que están haciendo los países del BRIC, es decir, utilizar tu ventaja estratégica en favor de una negociación donde sea ganar, ganar, pero no que se lleve todo aquel y que Venezuela quede en la miseria absoluta o que un grupo élite de cúpulas podridas negocien entre ellos, como sucedió en Barbados, el pacto del reparto para la paz, para garantizar la paz para los capitales. Ajá, ¿y la paz del pueblo qué? ¿Y la paz social qué? Ese es el reclamo que nosotros estamos haciendo. Entonces, dentro de toda esta jugada está también el tema de la apropiación de 31 toneladas de oro que hizo el Banco de Inglaterra, que es absolutamente ilegal. Es decir, así como yo critico la política errática de este gobierno con respecto al uso y al abuso de nuestros recursos, también tengo que decir que hemos sido víctimas de la piratería moderna, histórica, de los ingleses, ya no solamente con el territorio Esequibo, porque ellos son realmente los que están detrás del conflicto, sino además entonces ahora se apropiaron de 31, se robaron, secuestraron 31 toneladas de oro que las tienen retenidas con el cuento de que no saben quién es el presidente, si es Maduro o es Guaidó. O sea, eso no amerita ni siquiera una discusión jurídica, ¿sabes? Porque dentro de la Constitución, cuando tú revisas el orden de sucesión constitucional, antes de que Guaidó le correspondiera, en dado caso que no existiera el presidente y hubiese, como ellos dicen, digamos, una falta absoluta, le correspondía al vicepresidente llamar a elecciones, pero no a Guaidó. Entonces, aun y cuando ellos no quieran reconocer el orden de sucesión, el Banco de Inglaterra sabe que está violando la confidencialidad, está violando la confiabilidad, la credibilidad que tiene un banco que desde 1700 y tanto viene acumulando. La primera bóveda que se hizo para guardar oro en el mundo lo hizo el Banco de Inglaterra. Hoy, no solamente Venezuela tiene conflictos para la entrega de oro, ahí está México. Se niegan a entregarle los lingotes a México. ¿Por qué? Porque el Banco de Inglaterra le salió con el cuento de que no están certificados, no tienen número ni serial, para que sepa. Eso está sucediendo. Lo que pasa es que como nosotros nos hemos puesto a investigar el tema, no te creas tú que el único caso es Venezuela. Con México tienen un caso pendiente, porque los tipos son piratas. Esa es su esencia. O sea, ¿de dónde nace Inglaterra? Inglaterra no nace de la piratería a través de Sir Walter Rage, que además le advierte a la reina que tiene que hacerse de estos territorios extracontinentales para poder tener el control del territorio más rico en recursos del mundo. Ya lo sabían desde 1902, por favor. Desde antes incluso, porque ya en 1814 enviaron unos colonos para que se posaran en la Guayana Esequiba. Ellos sabían lo que había allí, porque ellos tenían geógrafos. Acuérdate que quien mapea ejerce poder. Y entonces, ¿quién mapeó aquí? Los ingleses. ¿Y a quiénes mandaron? Bueno, a unos señores que eran especialistas en eso, o que si no eran especialistas, hicieron las veces y lanzaron las líneas como les dio la gana y se apropiaron de territorio, porque son piratas. Su esencia es esa. Son piratas del Caribe. Esa es su visión estratégica y doctrina. Es una doctrina talasocrática, expansionista,
de que ellos es un barco que está en el mar y ellos simple y llanamente tienen enclaves territoriales extracontinentales y desde allí parten y arrancan lo que hoy denominaría David Harvey una despojo por acumulación. Eso es Inglaterra, son ellos. ¿Y qué está detrás de eso? Las rutas. Mira, hay un dato que yo encontré que es bien importante. Hoy, además de la guerra de commodity, hay una guerra por los corredores geoeconómicos, así se llama. Y esa guerra se está presentando entre los grupos del G7 y los BRICS Club. Señor, estás viendo que hay un enfrentamiento por corredores, es decir, rutas comerciales. Estás viendo una guerra de commodity entre esos dos bloques de poder. Estás viendo además una guerra geofinanciera. ¿Con quién te toca a ti, que eres un país, digamos, con muchos recursos, geoestratégicamente bien posicionado? O sea, tú deberías estar actuando en consonancia a los intereses de ese grupo, con tu interés nacional por delante, pero entendiendo que hay un grupo allí que se está formando con el cual tú puedes aliarte estratégicamente porque sus intereses, su visión coincide con la tuya, ¿sabes? Entonces tú estás haciendo otra cosa, que es el reclamo que nosotros estamos haciendo. Más allá de las sanciones, que las reconocemos, más allá del acoso contra Venezuela, contra el oro, la persecución contra el oro y el petróleo que le acaban de liberar, qué casualidad, solo esos dos recursos. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente los gringos están sufriendo una debacle con el petrodólar, saben que está insurgiendo un nuevo orden geofinanciero, geoeconómico, y ellos están tratando entonces de asimilar a Venezuela para sí, para ellos poderse quedar con esos recursos y además llevarlos a la bolsa de valores y monetizarlos, lo que es lo que tenemos que hacer nosotros, no dejárselo a otros. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero no solamente eso. Hay un proyecto que yo lo quiero traer a colación, que es el proyecto del Sistema Monetario Venezolano. Eso se propuso en el año 2018 y a través de la Comisión de Derechos Humanos en la que nosotros participamos, nos entrevistamos con el especialista venezolano que está detrás de eso, que es Ricardo Balbuena, y Ricardo Balbuena, parece mentira, coincide con los expertos como Posar, coincide con los expertos rusos, es decir, coincide con Jalife, coincide con los intereses del BRIC Plus. Y nos dice, esa es la salvación a través de fondos soberanos, la constitución de fondos soberanos para permitirnos avanzar en una independencia real financiera, porque si algún problema ha tenido Latinoamérica en general, es el desconocimiento del orden geofinanciero. Es una gran debilidad que nosotros hemos tenido y nos han dominado más por la deuda y por el desconocimiento geofinanciero que por otra cosa. Entonces, habría también que revisar ese tema que está allí latente, que es el tema de las deudas ilegítimas con las cuales nos han sumergido en la pobreza, este continente que es el más rico de todo el mundo. Bueno, la estrategia venezolana hasta ahora ha sido muy tímida. La estrategia venezolana ha sido de mantener la paz en medio de una diplomacia de paz, incluso frente a la Corte Internacional de Justicia se presentaron documentos donde Venezuela expresamente decía que no iba a acudir a la fuerza para recuperar el territorio, lo cual es grave. Porque imagínate el escenario de Rusia con Crimea y lo que sucedió. O sea, Crimea es lo que les equivo a nosotros, es vital para los intereses venezolanos. Desde hace rato se le dejó correr a Guyana, creo que hay que ponerle un tope. Hay una corriente que explica que no es necesario, que no hay que reconocer la Corte. Nosotros creemos que ipso facto, según el propio reglamento de la Carta de la ONU, tú eres parte de la Corte. Otra cosa es la competencia de la Corte para decidir. Son dos cosas distintas, jurisdicción y competencia. ¿Sabes? Creo que ahí está el error fundamental. Aunque Venezuela no vaya a la Corte, el reglamento dice, expresa la Corte.
del cual tú eres parte ipso facto. El reglamento de la Corte dice que si tú no vas, la Corte le da la razón a quien demandó. Y entonces tú pierdes una oportunidad histórica de demostrar la nulidad del laudo de 1899, porque tú tienes los documentos históricos. Es decir, tú tienes un principio, tú, Venezuela, tienes las pruebas de la tradición legal de la propiedad de esos territorios, a través de un principio bolivariano que viene del derecho romano que se llama el iutis possidetis iuri. Es decir, yo poseo porque tengo los títulos. Guyana intenta oponernos el iutis possidetis ita possidetis, es decir, como yo poseo, es mío, no tengo que probar la propiedad. Es posesión versus propiedad. Nosotros rescatamos el enfoque bolivariano del iutis possidetis iuri. Ya la Corte tiene al menos 2 sentencias vinculantes en donde le da la razón a quien opone el iutis possidetis iuri. Es decir, tú tienes una ventana de oportunidad si vas, pero aun y cuando la Corte decide en tu contra, como sucedió en el caso de Nicaragua y Colombia, por la isla de San Andrés, Colombia le dijo a la Corte, yo no voy a entregar el territorio. Y si se meten para acá, les voy a echar plomo. Esa fue la declaración de Colombia. O sea, ya hay antecedentes. ¿Por qué? Porque Colombia, su constitución, obliga a defender el territorio. Y quien no lo defienda es un traidor. Lo mismo pasa en Venezuela. No hay posibilidades de que una sentencia que condene al país no pase por el control de la constitucionalidad. Aun y cuando ellos digan que el laudo es válido, Venezuela no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de Ginebra establece que el arreglo tiene que ser satisfactorio para ambas partes. No hay manera de que una sentencia donde nos condenen y nos quitan el territorio sea satisfactorio para ambas partes. Pero además, tú no puedes acabar con la hipótesis de conflicto, porque es que la Constitución te obliga. El tema del territorio, de la defensa del territorio, la legítima defensa del territorio es irrenunciable. Aun y cuando estén sonando los tambores de guerra, hay que advertirle a Guyana que nosotros no vamos a renunciar al territorio bajo ningún respecto, y si es necesario, a través de una hipótesis de conflicto, pues será necesario. El respeto se gana. La gente no respeta a los débiles. Y eso es lo que está sucediendo, que nosotros siempre hemos mostrado debilidad con respecto al tema de Guyana. A todos, nadie puede desear ese escenario, pero si te arrinconan y no te queda otro camino, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a entregar el territorio? O sea, vamos a renunciar al territorio porque nunca lo hemos ocupado. Y manos arriba. ¿Qué clase de país respeta eso? Si nosotros entregamos Guyana, vienen por toda Venezuela. Vienen los colombianos por el Golfo. Ese es el problema, que ellos no se van a detener en la voracidad terrófaga, expansionista, porque quien está detrás de Guyana es Inglaterra. ¿Para qué? Para el control de la cuenca del Caribe, para el control de las vías hidrográficas para llegar a la Patagonia. Y por eso se quedaron con las Malvinas. ¿O es que en las Malvinas qué es lo que hay? Petróleo. Detrás de todo esto lo que hay es recursos. Entonces nadie puede ser ingenuo pensar que ese escenario hay que descartarlo. No, ya va. Nosotros no queremos pelear. Pero si tú me buscas pelear, me vas a encontrar. Que eso hace un Estado. Si no, seríamos un Estado unuco. Dime tú, ¿para qué entonces necesitamos una Fuerza Armada? ¿Para qué necesitamos entonces una Fuerza Armada si no hay hipótesis de conflicto? No, ya va. Yo no quiero pelear contigo. Vámonos para el Acuerdo de Ginebra. Pero si tú me arrinconas, a mí no me queda sino defenderme. Eso se llama legítima defensa. Eso fue lo que pasó con Rusia. Mira, el plan de Wolfowitz, para ponerte un ejemplo y para cerrar, el plan de Paul Wolfowitz en 1992 explicaba que era absolutamente necesario acabar con cualquier potencia que pudiera desafiar la hegemonía de los Estados Unidos. Y por eso había que balcanizar a Rusia. Eso lo decía Paul Wolfowitz en 1992. ¿Qué le quedó a Rusia? Legítima defensa. Ah, entonces Rusia es el agresor. Ya va, espérate. Ya va, calma. Es lo mismo que le quieren aplicar a Venezuela. Arrinconarnos, para que entonces nosotros decir, no, bueno, no nos vamos a defender. No, hay que defenderse. Hay que defenderse con las uñas, con los dientes, como sea. Es que ellos entiendan que ese territorio es de Venezuela y nosotros no estamos dispuestos a renunciar. Así de sencillo.